el tema es las plantas hortalizas y las plantas aromáticas. Muy bien. Entonces, el objeto de nuestra observación son las plantas. Para ello, pues vamos a ver un poquito más acerca de ellas. Uno de los aspectos importantes que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Debemos ser muy observadores, debemos contemplar muy bien a la naturaleza, nuestras plantas, el medio que les está rodeando, como son la luz, la temperatura, el agua, la lluvia, y pues estar tomando muy en cuenta el clima junto con otros aspectos que ahorita vamos a ver. Y sí es importante el conocimiento, para eso estamos todos aquí, ¿verdad? Y todos nos compartimos y de todos aprendemos mucho, mucho. Entonces, pero algo importantísimo es la práctica. La práctica hace la diferencia. Yo puedo estar estudiando y viendo videos y me voy a ver un tutorial de cómo sembrar y no sé qué, pero si no lo hago, pues no voy a aprender. Entonces tenemos que estar practicando, si me equivoco, volver a empezar. Recuerden, todo esto es cuestión de ensayo y error. Y si queremos tener nuestro huerto, pues sí, debemos, sí, es trabajo. A veces sí tenemos algunos contratiempos, que se nos secaron las plantas, que no me germinaron las semillas. Son algunos contratiempos, pero no debemos darnos por vencidos. Entonces, pues, con ese ánimo, seguimos adelante con nuestro huerto, nuestro jardincito, nuestras macetitas, lo que podamos tener en casa. El objetivo es reverdecer las ciudades y, bueno, pues ayudar al cambio climático también, ¿verdad? Vamos a ver, miren, aquí, por ejemplo, aquí está la señora Lulu, se las presento. Les decía, la práctica es el conocimiento. Aquí estamos checando la humedad, la humedad de nuestro sustrato. Y aquí, bueno, pues ya tenemos unos chilitos sembrados aquí, entonces la práctica. Bien, entonces, ¿qué son las plantas? Las plantas son seres vivos que tienen la capacidad de fabricar sus propios alimentos y fabricar para nosotros y para todos los muchos seres vivos o la mayoría de los seres vivos que se alimenta de ellas, pues nos está proporcionando lo que ella hace, ¿verdad? Tienen, como vemos aquí, tienen raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Entonces, la planta tiene las raíces. Vamos a empezar por las raíces. La raíz es la que ancla la planta a la tierra, ¿verdad? Y también le da el sostén, o más bien al suelo. Le da el sostén y pues y también la función de las raíces principal, bueno, es esa, y también absorber los nutrientes y el agua. Los nutrientes, pues decimos que se tienen en el sustrato y que hay diferentes tipos de sustratos para los diferentes tipos de plantas que vayamos a sembrar. El tallo. Enseguida tenemos el tallo. El tallo, tiene los conductos de conducción, los tejidos de conducción aquí en todo el tallo, las ramitas, llega a todas las partes de la hoja por medio de los vasos leñosos liberianos que absorben las sustancias nutritivas y el agua y los llevan a cada una de las partes de la planta. Ahí se va a conducir la savia bruta, que es el agua con los nutrientes, para que se transforme en alimento en las hojas. Y ya se transforma en savia elaborada y también la va a llevar a todas las partes de la planta para nutrirla y que se lleva a cabo su desarrollo. Después tenemos las hojas. Las hojas
es aquí donde se lleva a cabo la absorción de dióxido de carbono, o sea, el carbono y el hidrógeno lo obtienen las plantas del aire, de ahí lo obtienen y lo fijan por medio en la hoja, entra el dióxido de carbono y ahí se lleva a cabo la reacción de la fotosíntesis para realizar los alimentos como los azúcares y todo lo demás alimentos que transporta la planta igual a todas las partes de ella para que se nutra y se desarrolle. Tenemos también las flores. Las flores que son las que contienen los órganos reproductores masculinos y femeninos y también pues son las polinizadoras, lo que estaba diciendo ahorita el maestro Misael. Son las polinizadoras, tienen recursos las flores, las plantas más bien, sus flores son vistosas, atraen a los insectos por su color, por el olor. Entonces, para que se acerquen y puedan polinizar a otras plantas que estén cerca o a otras flores de la misma planta para que se lleve a cabo la polinización. Entonces, después de que se lleve a cabo la polinización, se va a formar el fruto. El fruto que es el que envuelve y protege a las semillas y que estas son producto de la reproducción sexual. Las semillas son el producto de la reproducción sexual. Entonces, bueno, ya sabemos a grandes rasgos, ya recordamos, porque pues ya lo sabemos, ¿verdad? Las características de las plantas y su funcionamiento y los órganos de las que están formadas. Bueno, como todos los seres vivos, las plantas también tienen un ciclo de vida. Es muy importante que tengamos en cuenta el ciclo de vida de nuestras plantas o de nuestras hortalizas, porque eso nos va a permitir pues decidir qué es lo que voy a sembrar, en qué época la voy a sembrar, ¿verdad? El ciclo de vida pues ya lo vimos, ¿verdad? Cuando vimos germinación, y ya el maestro Misael ya también habló la clase pasada, una clase muy excelente de la germinación. Entonces, pues así para recordar, la semilla cae en el suelo, ¿verdad? Entra en combinación con el agua, empieza el metabolismo de la semilla, empieza a formarse el embrión, ya sale la plantita, germina, se convierte en una planta adulta que produce las flores y en las flores se convierten en los frutos. Aquí tenemos una vainita y los frutos forman la semilla. Y otra vez el ciclo, se cae la semilla, otra vez seguimos, y este es el ciclo de nunca acabar de la vida, ¿verdad? Muy bien, ahora, también hay que tener en cuenta qué tipo de reproducción tienen nuestras plantas. La reproducción, las plantas se reproducen por medio de sexual y asexualmente. Las plantas, la reproducción sexual, en ella se intercambian los genes, se lleva a cabo un proceso de meiosis, que es una división celular en donde se intercambian los genes y hay mucha variabilidad genética. A diferencia de la sexual, donde no hay intercambio de genes, el proceso se lleva por medio de la mitosis, que es la división celular nada más, sin intercambio de genes, y se conserva el contenido genético del antecesor, o sea, es un clon. Pues aquí tenemos, no se ven muy bien las imágenes, pero bueno, aquí tenemos las flores, reproducción sexual. Aquí en las flores se encuentran los órganos reproductores masculino y femenino. Los masculinos por medio de los estambres, que están aquí, y el femenino por el pistilo. El pistilo y el ovario, ¿verdad? El pistilo y el ovario, y el estigma. Bueno, entonces, llegan los polinizadores y van a llevar el polen a otra planta, a otra flor. Entonces, es aquí donde se lleva a cabo el intercambio genético, ¿sí? Aquí se une
la célula masculina se pega aquí en el estigma del pistilo. Acuérdenme, se pega aquí en el estigma del pistilo y emite un saco polínico que se une aquí con el óvulo. Aquí hay un óvulo, hay varios óvulos, por ejemplo, este es un óvulo, este es otro óvulo. Entonces, ya fecundado se forma la semillita. Aquí está la semilla. La envoltura del ovario, este es el ovario, no este es el óvulo, este es el ovario, todo este es el ovario. Todas estas envolturas pues van a formar el fruto, que es todo esto, ¿sí? El fruto también tiene sus estrategias, es jugoso, es rico, sabroso para que se alimenten los animales en el campo, ¿verdad? Para que dispersen la semilla. Entonces, y vuelve otra vez el ciclo, es la reproducción sexual, en donde se lleva a cabo el intercambio genético. En comparación con la reproducción asexual, donde puede ser una célula, puede ser un órgano, puede ser un corte que puede dar origen a una planta. Aquí no hay intercambio genético, no intervienen para nada los gametos, ni masculino ni femenino, y pues hay varias formas de reproducción asexual. Puede ser por tubérculos como las papas, el bulbo, como las cebollas y los ajos, los rizomas, como en el jengibre, los estolones, como la fresa, y los esquejes. Los esquejes, que es un pedacito de planta, cualquier planta que tengamos, que tenga un tallitos, ¿verdad? Le cortamos un pedacito donde tengan los nudos, que hay células meristemáticas que se pueden diferenciar a la hora de ponerlas en contacto con el agua, reciben la información de agua y empiezan a formar raíces. Por eso son células totipotenciales, pueden formar cualquier tejido dependiendo del medio donde se encuentren. Entonces vamos a ver también algo relacionado con la clasificación de las plantas. Las plantas se pueden clasificar de diferente manera, dependiendo de las características de estas, ¿verdad? Son muchas características que las distinguen. Entonces, pues es la clasificación taxonómica, la clasificación biológica, y aquí vamos a ver la clasificación por sistema vascular, si tienen vasos vasculares, o sea, son los que llevan el agua y las sales minerales a todas las plantas, y estas que no tienen vasos vasculares y que crecen a ras del suelo, por ejemplo, los musgos y las hepáticas, y todas las plantitas que vamos al bosque y vemos que están pegadas al piso, ¿verdad? No tienen vasos vasculares, no tienen tallitos que lleven el agua, que absorban el agua, ni raíces que absorban el agua y la lleven a la planta. Se encuentran en medios muy, muy húmedos. Las plantas vasculares, o con mofita también les dicen, son las que sí ya tienen vasos vasculares para que puedan transportar el agua, y ya tienen las raíces que absorben el agua. Estas pueden ser sin semilla y con semilla. Las plantas sin semilla son los equisetos, que son como la cola de caballo, los licopodios y los helechos. En los helechos a veces no se sienten, los que tengan helechos que tienen a veces las hojas tienen atrás como unos puntitos cafés. A veces piensa uno que son algunos insectos, alguna plaga, pero no son las esporas. Por medio de ellas se producen los helechos. Y las que nos interesan muchísimo a nosotras, ¿verdad? Bueno, tenemos las plantas con semilla, que son las gimnospermas, como los pinos, que tienen los óvulos, los órganos no están encerrados en una flor.
y las angiospermas, que sí tienen los órganos reproductores encerrados en una flor. Y estas son las monocotiledóneas y dicotiledóneas. A nosotros nos interesa mucho esto, pero bueno, también debemos conocer todo lo que nos rodea, ¿verdad? Porque cuando estemos ya nosotros sembrando nuestras plantas, como les comentaba, tenemos que observar todo el medio que lo rodea, todo, absolutamente todo, para poder cuidarlas mejor y cuidar también el medio ambiente. Las plantas se clasifican también por su tamaño. El tamaño, por el tamaño son los árboles, arbustos y hierbas. Y se distingue porque en los árboles pues hay un tronco leñoso y se ramifica hasta arriba. En los arbustos es un tronco, se empieza a ramificar casi desde abajo, ¿sí? Pueden ser leñosos o no pueden ser leñosos. Y las hierbas que tienen un tallito más, no leñoso y que crecen, unos centímetros arriba del suelo, ¿verdad? Algunos llegan a alcanzar a veces hasta 1 metro. Ay, caray, ¿qué pasó aquí? Bueno. Perdón, pero ese me pasó. Bueno, entonces, aquí hay que tener, mucho conocimiento de las plantas herbáceas, porque son las que vamos nosotros a cultivar principalmente, aunque bueno, pues también podemos cultivar arbustos en las plantas ornamentales. Y también se clasifican por su utilidad en alimenticias, en medicinales aromáticas y en ornamentales, ¿sí? Las plantas herbáceas, sus tallitos son flexibles, ¿sí? Y son principalmente las hortalizas tienen este tipo de características, son hierbas. ¿Por qué nuestras hortalizas son hierbas y nos conviene nosotros sembrar hierbas? Porque, miren, los árboles pues, tardan, su ciclo es dura varios años. Los arbustos pues tienen una medianamente, pero las hierbas duran nada más, son hierbas anuales, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver esto. Aquí, las plantas también las anuales son las que tienen un ciclo de vida anual, ¿sí? Llevan a cabo todo su desarrollo durante un año. Florecen, producen semillas durante nada más una sola estación. Pues es lo que sembramos, ¿verdad? Sembramos, tienen un crecimiento, aparte el crecimiento dura, o su desarrollo 2, 3, 4 meses máximo, y ya podemos cosechar. A diferencia de las plantas, los arbustos o las bianuales, pues que duran más tiempo, y las perennes, que son plantas que producen semillas en un momento específico de la temporada de cultivo. No, estas van a durar más tiempo. Aquí están representados los árboles, ¿verdad? Que pues sabemos que nos van a durar muchísimo tiempo. No es necesario estarlos sembrando cada año o como las plantas, las verduras o nuestras hortalizas. Ya la maestra Elia les va a hablar acerca de las hortalizas. Entonces, pues nos conviene sembrar hortalizas, que diga hierbas, ni arbustos, bueno, árboles solamente frutales, pero en nuestro huerto, pues, o en la ciudad, o en mi azotea, pues, ¿dónde voy a sembrar un árbol frutal, verdad? Entonces, pues, aquí termina mi participación, y pues estamos viendo
Ah, aquí les quise representar que pues la enseñanza, el conocimiento junto con la práctica, pues es lo que va a hacer que tengamos nuestro huerto. Aquí la paciencia, vean nada más, la paciencia de estar sembrando unas semillitas. Y como les comentaba, pues hay que ser pacientes y persistentes para, para poder lograr cosechar nuestras plantas, ¿verdad? Les comento, sí, vamos a tener varios contratiempos, pero pues no hay que darse por vencidos. Esta familia botánica Solanaceae comparten algunas características que nos ayudan a identificarlos. Esta familia tiene plantas que pueden ser arbustos, hay plantas que pueden ser árboles, enredaderas o hierbas. En esta imagen podemos ver un floripondio que corresponde a una forma de vida arbustiva, y del lado derecho vemos una papa con su florecita y todo, que corresponde a un hábito herbáceo por el tamaño que tienen. Esta familia también presenta unas hojas que son como las que todos nos imaginamos, que se denominan hojas simples. Estas hojas simples las vamos a reconocer porque no se parecen en nada a las hojas de la jacaranda o a las hojas de los helechos, que son muchas hojitas pegadas a una hoja más grande. Entonces, las hojas de las solanáceas, de la familia del jitomate, van a ser hojas completas. La lámina foliar o la hoja va a estar completita, así como nos la imaginamos. Las flores van a ser muy características. Recuerden ustedes la flor del jitomate y también recuerden la flor de este floripondio. Pueden ser de forma de campana, como el floripondio, o de forma más o menos como un estrellado o como una plataforma, que es como la del jitomate o la de esta papa. Por ejemplo, aquí tenemos 4 imágenes que ahorita les voy a decir a qué corresponden, pero les quiero platicar que esta familia se distribuye en todo el mundo excepto en los polos. Esta familia tiene representantes en todos los continentes y todas las culturas del mundo han hecho uso de las plantas que pertenecen a esta familia, sea para alimento, sea para medicina, o incluso hasta para cosas rituales. Esta familia la podemos encontrar en bosques, en selvas, en matorrales, en el desierto, los podemos encontrar de forma domesticada o de forma silvestre también, o de forma más o menos que ni está cultivada ni es silvestre, como por ejemplo la hierbamora que en alguna ocasión presentamos en el chat. Bueno, en el mundo existen 102 grupos o géneros de esta familia. En total existen 2.460 especies en el mundo, pero en México, fíjense qué tan ricos somos y qué tan bondadosa es nuestra tierra, que tenemos 34 géneros y 381 especies. Las especies que son propias de nuestro país son 135, es decir, solo en México existen 135 especies de esta familia. Un dato importante es que aquí en México se domesticó el tomate verde, el tomate de cáscara, el tomatillo o el miltomate. Es la misma planta. En cambio, en Sudamérica, en la región de los Andes, por ahí de Perú y Bolivia, fue donde se domesticó el jitomate. Entonces, imagínense qué aporte le hicieron los indígenas peruanos prehispánicos al mundo. ¿Qué sería de la cocina italiana sin el jitomate peruano, por ejemplo?
las imágenes podemos ver nosotros 4 flores diferentes, pero que comparten ciertas características. A ver, no sé si la compañera puede identificar algunas de estas. La amarillita es del tomate. Ajá, exacto. La moradita de abajo de la amarilla es chile. Parece. Ajá. Ay, las otras dos no sé, la verdad. Pues miren, la que dijo la compañera que parecía chile es una planta que se puso muy de moda hace unos años, que es de origen chino, que se llaman las bayas goji. Esas bayas goji las vendían muy caras y son muy fáciles de cultivar e incluso se dan aquí en México. Y si quieren conseguir semillas, pueden ir al mercado de Sonora a conseguir de estas bayas. La otra planta de flores como campanitas blancas, si notan, tiene una forma como estrellada, igual que la moradita de arriba. Estas florecitas blancas pertenecen al huele de noche o galán de noche, como le dicen también, porque también es de la familia de las solanáceas, son primos del jitomate. Entonces, como ven, esta familia es tan amplia que puede ser de uso ornamental o alimenticio. A ver, compañera, usted ya identificó 2 de estas flores. ¿Las puede volver a describir, por favor? Sí, la de amarillita que tiene como un piquito es de jitomate. Y la de al lado también amarillita con manchitas negras, ajá, es de tomate. Ajá. Y las dos de abajo, no sé, porque son las únicas plantas que tengo, son jitomate y tomate. Ok. Pero me imagino que chile, la morada, ¿no? ¿Cuál dijo? La morada chile, ¿no? Exactamente. Es una flor de chile habanero. Y la del lado derecho, de chile habanero, de chile manzano, perdón. La del lado derecho abajo, adivinen qué es. Pues es una papa, es la flor de una papa. Entonces, aquí podemos ver cómo, primero, aquí las flores se parecen. O podrían decir, ay, la del tomate no se parece mucho a la del jitomate, pero sí tienen características similares. Por ejemplo, el como piquito que dijo usted, lo tiene también en el centro la flor del tomate, pero un poco más chiquito. Si compara la flor de la papa con la del chile, note cómo tiene una forma como estrellada. ¿Ah? Y la del jitomate también es una forma estrellada, pero se separó más. Igual la del tomate también tiene esa forma como estrelladita, pero fusionada. Bueno, entonces aquí podemos ver ahora los frutos, la del jitomate, la del tomate, la del chile manzano y la de la papa. ¿Usted nota alguna característica que sea similar? ¿Son bolitas? ¿Que son bolitas? ¿Qué más? La ramificación. La ramificación. Si lo parte, ¿qué pasa? ¿Qué va a encontrar? Pues, no sé. ¿Qué encuentra cuando parte Semillas. un tomate o un chile? Semillas. Ajá, muchas semillitas unidas en uno como pellejito. Esa es otra característica que comparten. Entonces, estas plantas las podemos identificar por su florecita o si tienen similitud con el fruto. Aquí, por ejemplo, yo creo que a lo mejor alguien sí reconoce la de la esquina inferior izquierda, que es una flor blanca. ¿Alguien la reconoce? El toloache. ¿No? Exacto. ¿Quién dijo toloache? Yo. Ajá, pues sí, le atinó, es un toloache. El toloache también es de la familia de las solanáceas. La familia de las solanáceas
aparte de que nos sirve como alimento y que también tienen usos medicinales, tienen dos compuestos que son pues tóxicos o venenosos. Uno de ellos es la solanina, que viene su nombre por las solanáceas, porque está presente en las solanáceas. La solanina en dosis altas es tóxica. La otra es la capsaicina, que es lo que hace que pique el chile. Y ay Dios, se me acaba de borrar el cassette, pero existe otra tercera molécula que es la que hace como más venenosas a las plantas. Por ejemplo, el toloache. El toloache es altamente venenoso, es neurotóxico, produce daño en el cerebro irreversible, ya uno nunca vuelve a quedar bien. Y por ejemplo, la utilizaban antes en el México prehispánico para cosa ritual. Cuando llegan los españoles, empiezan a fusionarse las creencias de los indígenas con los europeos, y nosotros empezamos a utilizar plantas que trajeron del Nuevo Mundo. Por ejemplo, estas bolitas negras que están aquí en la parte de arriba es la belladona, que también es de la familia de las solanáceas. Y vean cómo tiene sus jitomatitos negros, que se parecen a los de la hierbamora, pero la flor es totalmente diferente. La de aquí abajo, esta que parece como unas hojas de acelga con una flor en medio, esa es una mandrágora, es una planta que utilizaban en la brujería medieval y se utilizaba para hacer cosas rituales y cosas pues de brujería, cosas de creencias. Y por último, aquí en la esquina superior izquierda, que tenemos unas flores como de campanita. Ah, perdón, ya me acordé cuál es la otra sustancia, la nicotina. ¿Por qué me acordé? Porque esta planta es el tabaco. Esta plantita de aquí arriba de la esquina, de florecitas rositas, de campana, es el tabaco. Entonces, vean cuánto dinero puede mover la familia solanácea. ¿Cuántos millones de dólares moverá la industria del jitomate o moverá la industria del tabaco? Bueno, aquí tenemos otras imágenes de unos floripondios y de unas petunias que también son solanáceas, pero son de uso ornamental. El floripondio también tiene su buen nivel de toxicidad y lo utilizan algunas personas para, pues, como cosas rituales o de trances, pues, como chamánicos o literal como alucinógenos, y es lo que también utilizaban en Europa, que era el estramonio. Como vemos, los usos de la familia solanácea incluyen el comestible, el medicinal, el ornamental e incluso el ritual. Es una de las familias que tienen mayor importancia cultural entre nosotros los mexicanos. ¿Por qué? Imagínense qué sería de la cocina mexicana si no tuviéramos tomates y chiles verdes, o jitomate o chiles poblanos. No existirían los chiles en nogada si no existiera esta familia botánica. Entonces, el hecho de lo que mencionaba mi compañera Josefina, de conocer y de incrementar nuestro conocimiento, nos permite ahondar junto con nuestra experiencia e innovar en otras cosas. Por ejemplo, este señor que ven en la foto, él inventó, bueno, se le ocurrió hacer un injerto de jitomate en un tallo de papa, y entonces le llamó el tomato o el pomate, y eso está patentado y hasta lo tiene registrado. Entonces, como este señor conocía o le gustó ahondar en el conocimiento, pues pudo innovar con esta planta que se aprovechan tanto frutos como sus tallitos subterráneos o sus tubérculos, ¿no? Bueno,
esta fue la familia Solanaceae y brevemente les voy a mencionar otra, esta es más cortita, que es la familia de las calabazas, los chayotes y los chilacayotes, es decir, las cucurbitáceas. El nombre es muy chistoso y seguramente por eso no se les va a olvidar. Es la familia de las calabazas, es cucurbitácea. Bueno, este es muy fácil de identificar porque casi todas sus flores son del color blanco cremita al amarillo naranja. Y todas sus flores son o machos o hembras. No tienen flores hermafroditas como las solanáceas. Tienen flores machos y flores hembras. Y además, todas las cucurbitáceas, todas las primas de las calabazas, son lianas que pueden ser rastreras o trepadoras. ¿Y cómo se adhieren a las rejas o a los tutores? Pues por medio de unos tallos modificados que se llaman zarcillos, que son estos como resortitos que le vemos al chayote o a las otras calabazas, a los pepinos también. Bueno, estas cucurbitáceas, estos primos del chilacayote, se distribuyen en casi todo el mundo, pero, algo que es muy importante es que esta familia tiene su origen en América, es del Nuevo Mundo. Habitan en todo el mundo, excepto en los polos, obviamente, y la mayoría crece en casi cualquier hábitat, incluyendo el matorral xerófilo. Disculpen el ruido, pero es que alguien está vendiendo esquites aquí en mi calle, pero ya pasó. Bueno, esta familia tiene 97 géneros y es una familia pequeña, no tiene tantas especies, tiene apenas 960 especies a nivel mundial, pero en México tenemos 143 especies y 37 géneros. Es decir que otra vez México se posiciona como uno de los acervos de biodiversidad más importantes en el mundo. Aquí les pongo esta imagen de las flores del chayote y vean cómo estas son blanquitas y las de la otra calabaza son amarillas. Esta es la tonalidad de flores que van a encontrar en esta familia. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de calabazas que son originarias de México. El chayote no lo consideramos como calabaza, pero es de la familia de las calabazas. Es un primo de las calabazas. El chayote o Sequium medule es una planta trepadora que todos conocemos, es muy bondadosa. Se come la raíz que se llama chinchayote, se comen las hojas tiernas a modo de quelite, se come el fruto, se come la semillita. Es decir, es una planta muy bondadosa, nos puede dar hasta 163 kilos al año por planta. Es decir, todos deberíamos tener un chayote en casa, la verdad. México también es un centro de diversidad de las calabazas cultivadas y podemos observar aquí en las imágenes cómo hay diferentes. ¿La compañera me escucha? Bueno. Compañera que me estaba auxiliando. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. ¿Reconoce alguna de las calabazas o alguna de las plantas que se ven en la pantalla? Sí, el de la esquina de arriba del lado izquierdo es un chayote. Ajá. La del medio es una calabaza, pero no sé qué variedad de calabaza, pues son las de los, ¿cómo se llama? El Día de Muertos. Ajá. Sí. Que crecen grandototas. Ajá. Y la de derecho arriba. Ajá. Es una calabaza de esas redonditas. Es que hay unas que son alargadas y otras que son redonditas. Ajá. Creo. Y la de abajo es la flor de calabaza. Exacto. La única que le falló a la compañera
es la de arriba a la derecha, que es un chilacayote. Y la de abajito es la calabacita que compramos en el mercado. Así es la planta. Pero como ven, las calabazas están muy ligadas a la cultura mexicana, puesto que la compañera luego reconoció que era calabaza para Día de Muertos. De hecho, en México hay un artículo que es reciente, una investigación que hicieron hace no tanto tiempo, como año y medio, donde postulan que se domesticó primero a la calabaza antes que al maíz. Por estudios arqueológicos y arqueobotánicos que hacen, se llegó a esa conclusión. Entonces, por eso las calabazas son tan importantes en nuestra dieta mexicana. Nos comemos las flores, los frutos, las hojas tiernas, las raíces, por ejemplo, del chayote, etcétera. Pues muy buenos días a todos. Espero que estén pasando un bonito fin de semana. Yo les voy a hablar sobre las hortalizas. Pues primero que nada les voy a definir lo que es una hortaliza. Hortaliza se define como un vegetal comestible que se cultiva en un huerto o regadío. Y el fin que tiene es ser consumida como alimento. Pero entonces muchos de ustedes se preguntarán, ¿una hortaliza es lo mismo que yo nombro como verdura? Muchas veces estos dos términos se confunden y se utilizan de manera incorrecta. El significado de verdura en términos botánicos vendría siendo referencia a la parte verde que tienen las hortalizas. Entonces podríamos decir en concreto que son las hojas verdes que consumimos. Y podríamos decir también que verdura es un concepto que viene dentro de hortaliza. ¿Por qué son importantes las hortalizas? Las hortalizas tienen múltiples nutrimentos para nosotros. Una de las principales es el agua, ya que estas tienen un 80% de en su peso. Asimismo, nos aportan carbohidratos, vitaminas, minerales, lípidos, proteínas. Por ejemplo, minerales como el hierro, el calcio, el magnesio, vitaminas como la A, la E, la C, que es por ejemplo, la naranja, que es muy conocida por la vitamina C, las fibras, pero también tienen otros componentes, por ejemplo, sustancias volátiles como las de la cebolla, que son las que nos producen llorar, y estas varían dependiendo de la hortaliza, ya que tienen diferentes porciones unas de otras. Por ejemplo, aquí abajo en la imagen les hago hincapié que, por ejemplo, en la zanahoria, un componente que resalta es el potasio, y, por ejemplo, en los jitomates y el tomate es el fósforo. Pero, ¿cómo se clasifican las hortalizas? Como ya mencionaron mis compañeros, la maestra José y el profesor Misael, existen un sinfín de clasificaciones. Ellos ya nos hablaron de unas. Yo les voy a hablar de la clasificación en base a la parte comestible. Miren, por ejemplo, aquí está una imagen en donde les muestro que de una planta puede ser comestible muchas partes. Por ejemplo, las yemas principales, los frutos, el tallo, las raíces, los tubérculos. Ahora sí que nosotros nos hemos adaptado a comer de todas las partes de la planta. Unos ejemplos de estos, por ejemplo, de las raíces, son la zanahoria, el rábano, el nabo, la remolacha, el betabel, que son los que constituyen la raíz
como dice su nombre, la raíz de la planta, y esta la extraemos para poder consumirlo. Otros son los bulbos, que son aquellos órganos que son subterráneos. Estos, al igual que las raíces, nosotros los extraemos para su consumo, y algunos ejemplos son la cebolla, el ajo, las cebollitas, el puerro. Otros ejemplos de que consumimos son las hojas. Estas son las que muchas veces nosotros conocemos más, en el hecho de que las confundimos, como ya les había dicho, con las verduras, ya que estas son las hortalizas que sobresalen de la superficie, y que unos ejemplos son la lechuga, la espinaca, las acelgas, y bueno, de estas hay un sinfín de variedades. Otros son, por ejemplo, las flores, que es la parte comestible que prende de un tallo y tiene una forma de flor. Un ejemplo de estas son la coliflor, el brócoli, la alcachofa, la col, y son muy distinguidas porque estas parecen un racimo, una florecita. Tienen esa peculiaridad que son muy característicos de esta clasificación. En tallos, en esta sí tenemos menos ejemplos, pero sí son muy característicos. Por ejemplo, el apio y los espárragos, que en estos nos comemos ahora sí que el sostén de la hoja y las hojas. Asimismo, bueno, aquí yo les separé los tubérculos, que muchos autores los unen con raíces o con bulbos. Yo se los separé porque, por ejemplo, estos tienen unas características en común, por ejemplo, la papa, el jengibre y el camote. Y otro ejemplo son las semillas. Estas son, por ejemplo, el maíz, las alubias, los chícharos y los frijoles. Muchos me preguntarán, ¿por qué el maíz? Si casi aquí se podría decir que son como los granos, ¿no? Las semillas. Pero en sí, por ejemplo, lo que nos comemos o lo que son los granos de la mazorca, no en sí toda la mazorca. Y por la más característica de esta clasificación, que son los frutos. Muchas veces esta suele confundirse con las frutas. Debemos de tener en claro que las frutas vienen en otra clasificación. O sea, son muy diferentes a los frutos. Más bien esto nos referimos a hortalizas que pueden ser consumidas en su totalidad. Por ejemplo, el tomate, el jitomate, la berenjena, la calabaza y el chile. Esta, pues, abarca una gran cantidad, es lo que podemos cortar. Y completamente nos lo ingerimos, bueno, quitándole a algunos las semillas. También les quiero recordar que esta es una de las clasificaciones como que está más adaptadas a nosotros, ya que es más visual. Nosotros vemos lo que tenemos y ahí podemos ir separando. Una tarea que podríamos hacer en casa sería todas las verduras y las hortalizas mejor dicho, las hortalizas que tenemos en casa, separarlas en esta clasificación y decir, a ver, cuáles son de raíces, cuáles son bulbos, cuáles son flores, para que así vayamos practicando. Siempre mis compañeros y yo les hemos dicho, ahora sí que la práctica hace el maestro, y podríamos ir empezando por esta clasificación, que es una de las más sencillas.
Pues voy a comenzar, como ya ustedes pueden ver en la pantalla, por los jitomates. Los jitomates pues tienen muchas variedades de jitomate y pues podemos encontrar desde las que siempre compramos en el tianguis hasta unas que son más extrañas, pero ya lo vamos a ir nosotros vislumbrando. Aquí podemos ver nosotros este jitomate que se le llama jitomate riñón y tiene otros nombres también en otros países, pero aquí en México lo conocemos como el jitomate riñón. Es uno de los jitomates más longevos y es uno de los que son más resistentes a las plagas. Esta foto que estoy por ponerles en este momento, pues muestra el interior del jitomate, para que ustedes vean que es un jitomate normal, no tiene cosas extrañas, inclusive si ustedes pueden ver en la pulpa, es un jitomate que si nosotros lo utilizamos para los sándwiches y eso, pues no sería un jitomate que aguadaría nuestras tortas o nuestros sándwiches, sino que pues simple y sencillamente no es popular y por eso no es tan común que lo veamos en los mercados, pero pues es un jitomate que nos da rendimientos tanto para las tortas como para la sopa y etcétera, pues sería un jitomate que pudiéramos aprovechar. Ahora vienen los populares, los que nos gusta comprar a todos. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, que es el famoso jitomate bola, que es un jitomate también grande, pero ya deja de tener las costillas que tiene el jitomate de riñón. Este es liso, este es grande y este es muy jugoso. Este normalmente es buscado por los que hacen hamburguesas o por los que hacen para los sándwiches y etcétera, pero pues no tiene tanto sabor como los otros jitomates. Es un jitomate que ha perdido su sabor como que fuerte y es más suavecito, ¿no? Y tenemos aquí el famoso saladet, que es el más comercial, el más popular, que es el que normalmente compramos nosotros en el tianguis, que es un jitomate que pues rinde mucho para la sopa, rinde mucho para el arroz, y no tanto para los sándwiches, pero pues las mamás nos ponen 2, 3 rebanadas y pues ya, nos dicen cállate y cómetelo, ¿no? Entonces, pues ya no es tan estético el sándwichito, pero pues es un jitomate que es muy popular y pues no es de gran tamaño, pero tiene un rendimiento en relación a que su pulpa tiene demasiada pulpa y pues para los guisados pues suele rendir y el sabor pues es más fuerte, ¿no? O sea, en relación al sabor, el jitomate bola, que es el que vimos antes, pues este no tiene tanto sabor y este que es el saladet sí tiene un sabor más ácido, más a jitomate. Pues aquí también vemos, este es un jitomate que es un poco más pequeño y está como que entre el saladet y el bola, pero pues aquí en México no se ve tanto. Hay algunos supermercados que lo manejan, pero no se le conoce tanto. Este también yo lo conozco como jitomate bola, pero pues es un jitomate un poco más pequeño, pero tampoco entra dentro de los cherries porque es más grande que el cherry. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con el que les había mencionado yo hace un momento, que es el que le llamamos el jitomate cherry, que es un jitomate más pequeño. Es un jitomate que dentro de los cherries pues se encuentra una gran variedad que en unos instantes más vamos a ver, una gran variedad de jitomates que son jitomates pequeños, que en sus inicios cuando se hicieron populares, pues eran jitomates que se utilizaban solamente de sobremesa para como que acompañar como si fueran frutitas mientras comíamos, se los ponían a las ensaladas y ya posteriormente pues ya fueron como que pues atrayendo más hacia las actividades culinarias como los guisos y etcétera, pues más que nada por su sabor ya no tan ácido sino más dulzón. Dentro de estas variedades de los cherries podemos encontrar estas que como podemos ver, ahorita vamos a ir desmenuzando algunas de ellas que son las que más se pueden conseguir aquí en México. Como podemos ver, tenemos el llamado tomate negro, el cherry normal o el cereza, el dorado, tenemos aquí una variedad de morado, uno azul, uno blanco,
y pues el salchicha, el pera y el cereza. Estas son unas variedades de jitomates cherries que podemos nosotros encontrar en el mercado o podemos conseguir fácilmente sus semillas. Los tres del centro, lo que es el morado, el azul y el blanco, es un poco más difícil de conseguirlas en México porque no estamos tan habituados a utilizarlos en la cocina. Son más utilizados así como que para cocina gourmet, donde queremos como que luzcan, no tanto para hacer una sopa o un guisado, sino más bien para tenerlos ahí de lucimiento o para pues, decorar algún platillo. Aquí están las variedades del jitomate cherry, más cercanas. Aquí podemos ver algunas de las que les he comentado y vámonos ya a las variedades del cherry. Aquí tenemos el cereza. El cereza es un jitomate más pequeñito todavía, parecen como canicas rojas. Tiene un rendimiento bastante amplio en una mata. Yo en una ocasión sembré este jitomate en el patio de mi casa y me dio 40 kilos de jitomate en una sola floración. Como nosotros sabemos, los jitomates siempre van a florear primero lo que llamamos una floración pequeña y ya después van a hacer una floración grande. Este jitomate en la primera floración fue cuando me dio los 40 kilos y después de lo pesadas que estaban las frutas y como yo no lo había tutorado bien porque pues era una planta que creció ahí solita en mi patio y no le había puesto yo tanta atención, pues se trozó el tallo principal. Ya solamente me dio poca fruta en la segunda floración, pero lo que me sorprendió fue que desde la primera floración me dio 40 kilos de jitomate y su sabor es muy dulce. Entonces pues no sé qué tan popular sea para los guisos, pero en ensaladas, acompañándolo con algunas otras verduras, pues es muy popular este jitomate llamado cereza. Aquí podemos encontrar una variedad no tan utilizada aquí en México y de aquí pues nosotros podemos ver que se le llama el jitomate negro. Este tiene un sabor más ácido de lo normal y tiene una apariencia oscura. No es tan, como les comento, aquí en las cocinas mexicanas no se utiliza tanto, pero sí en cocina mediterránea se utiliza mucho por ese sabor ácido y por esa coloración oscura que tiene. Pero junto con el siguiente que les voy a mostrar, pues resulta ser que son mexicanos, pero aquí en México no los utilizamos. Entonces, sí sería bueno que, aunque sea para empoderamiento de la cultura mexicana, pues los retomáramos para tenerlos ahí en nuestra huerta familiar y pues los probáramos para que pudiéramos saber qué tanto le puede dar una variación a nuestra alimentación o a lo que nosotros cocinamos en casa. Podemos ver que este tomate negro tiene dos variaciones. Que es demasiado oscuro, aunque en el centro es rojo, y el que les mostré primero, que es que si se dan cuenta es un poco más rojizo. Está entre rojo y negro, pero si lo partes, incluso por dentro también tiene esa textura entre rojo y negra, y que es negro, en la parte de adentro es rojo y pues la única diferencia que tiene en el sabor es que es más ácido, se siente más ácida la sensación del jitomate en la boca. Aquí tengo otra fotografía del primero que les mostré. Si pueden ustedes observar, en la parte central se ve oscuro, pero en las orillas se ve más rojo. Entonces, pues estas dos variaciones del tomate negro existen y pues son de origen nacional y pues aquí en México no se ve que se utilicen. Este es mi favorito. Este es un jitomate que a mí me fascina mucho comérmelo como botana. Me gusta mucho comérmelo en ensalada, me gusta mucho comérmelo en sopa, aunque le da un sabor más distinto. ¿Por qué? Porque es más dulce. Contrario al anterior que les mostré, que es el negro, le da un sabor más dulce a la ensalada, le da un sabor más dulce a la sopa,
pero este jitomate también es de uso nacional. En los guisos que hacían nuestros antepasados aztecas, pues estaba incluida esta frutilla, y pues le daba tanto color como sabor distinto a la alimentación. Y ahora en México, pues ya, a mí me cuesta mucho trabajo conseguirlo, y también me cuesta mucho trabajo que lo acepte la gente, incluso hasta cuando lo regalo, porque también da muchísima producción. Cuando lo llego a regalar, pues también como que me lo reciben, pero no estoy seguro de que lo consuman, porque no estamos tan habituados a comerlo, a pesar de que sigue siendo un jitomate, y a pesar de que sigue teniendo la misma nutrición. Inclusive estos tienen más índices de vitamina C. Como nosotros sabemos, el jitomate también tiene vitamina C dentro de sus nutrientes, y pues no se consume tanto. Aquí ya lo vemos en racimo. Este que vimos primero se llama pera, esta variedad se llama pera. Si se dan cuenta, tiene la figura de una pera, y simplemente pues se consigue así como gota de oro, ¿no? Nada más es como el cherry, pero es dorado. Entonces estas dos variedades se pueden conseguir no tan fácilmente, pero sí sería bueno que también como empoderamiento de las solanáceas mexicanas, pudiéramos nosotros guardar los jitomates, tanto gota de oro como el negro. Y pues bueno, dentro de los jitomates, pues podemos encontrar grandes variedades. Aquí les dejo una foto última. Aquí incluso se coló un tomatito. Pero pues estas son variedades que podemos conseguir de los jitomates. Un usuario nos mostraba una foto el otro día de un jitomate extraño. Ese sí no pudimos como que saber exactamente a qué se debía, o si era una especie de mutación. Pero pues bueno, podemos ver que hay bastantes variedades, y pues simple y sencillamente pues basta ver esta foto para darnos cuenta de que tanto en coloración como en variedades hay infinidad. Aquí podemos ver algunas especies de lechugas. Nosotros también estamos muy habituados a comprar lechugas en el mercado. Normalmente llegamos a la lechuguería, y ¿qué les decimos? Me vende una lechuga de bola o una romana. A veces yo llego a escuchar que piden la escarola, pero hay muchísimas variedades. La otra foto no la cargó, pero todavía tenía yo otras variedades más de lechuga para mostrarles. Y pues resulta ser que cuando yo me metí a ver qué nos recomiendan los nutriólogos en nuestra ensalada, pues resulta ser que en cuestión de sabor, nosotros deberíamos, así como que de entrada, meter una variedad de 4 distintas lechugas a nuestra ensalada. Entonces, si nosotros vemos, pues tendríamos que tener mínimo 4 lechugas distintas en nuestro refrigerador. Hay más de 40 variedades, pero pues como estamos aquí en las más populares, pues simple y sencillamente vamos a abordar estas, que son la romana, la de bola, la morada de bola también, que se llama radicho, la de la hoja de roble, la escarola, la francesa, que es la que más cultivábamos ahí en Benita Galeana, y una que se llama rúcula, y también pues hay otra variedad que cultiva Esteban con mucho éxito, que, ahorita se me fue el nombre, ahorita le pregunto, pero bueno, entonces vamos a ver estas primero. Aquí tenemos la famosa lechuga de bola. Estas lechugas pues son muy populares en la cocina mexicana, pero pues sí son un poco difíciles de cultivar, porque como están tan apretadas, normalmente no nos damos cuenta de las plagas que le están atacando por dentro, hasta que la cosechamos y sopas, nos encontramos con que ya no hay nada por dentro, pero pues tiene un sabor más simple. Para mí esta es la más simple de todas, a pesar de que está muy compacta. Pero pues bueno, ahorita ya al final de la clase, pues las compañeras y los compañeros que están en la clase, pues nos irán diciendo qué tanto les gusta cada una de las variedades. Aquí tenemos la romana, que es una de las que yo casi siempre compro, porque a mí la anterior no me gusta, porque a mí se me hace que tiene más bichos por dentro, de amibas, hablando de amibas específicamente.
Y por ejemplo, estas lechugas romanas, pues ya son más alargadas, ya son más maleables para la torta, para el sándwich, e inclusive para la ensalada. Aquí tenemos la escarola que yo les había comentado. Estas son como más o menos como la romana, pero son como extendidas y pues tienen estos piquitos como de venado entre la formación de las hojas, y pues estas también son fáciles de cultivar y podemos observarlas más hacia el hecho de qué plaga las está atacando y podemos controlar más esos aspectos, y pues son más deliciosas y su sabor es un poquito más dulce. Aquí podemos ver otra foto de esas mismas lechugas, y pues ya dentro de estas lechugas podemos ver esta, que es la francesa. Esta tiene un sabor más fuerte. Esta lechuga casi no les gusta porque se les hace fuerte, pero ya una vez que la ponemos en el sándwich o la mezclamos con otras lechugas en la ensalada, le da otro sabor distinto y pues ya podemos como que apreciar más la textura y el sabor delicioso de esta lechuga que le llaman francesa, o que nosotros le llamábamos la mini, ¿no? Julio. Dentro de esto también tenemos esta que yo la conozco como flamingo, pero también la conocen como morada, y pues esta también tiene un sabor más fuerte, al igual que la francesa. Entonces pues es bueno que nosotros metamos dentro de nuestras ensaladas pues este tipo de lechugas. Aquí hay otra variedad también que es un poquito más clara. Y pues ya después de esto, vámonos. Bueno, esta sería la última foto de las lechugas y ahora nos vamos con lo que es el epazote. Nosotros dentro de la variedad de epazote normalmente conocemos este epazote, que es el epazote normal o el epazote amarillo que nosotros compramos normalmente en el mercado o en la verdulería. Después sigue el epazote de zorrillo, que la variación de este epazote con el otro es el olor. Supongo yo que por eso le llaman de zorrillo, porque este es como que más oloroso, más aromático o más apestoso, como lo quieran ustedes tomar. Y este también tiene unas tonalidades no tanto amarillas, sino más verdosas. Y también tenemos el morado. Este, como pueden ver, como es un aromático, ya ven que estamos hablando también de flores aromáticas, de plantas aromáticas, pues también lo podemos tener nosotros de sobremesa o ahí adornando la entrada de la casa para que no se nos metan los mosquitos, etcétera. Y el epazote, a pesar de que es una planta que dicen que crece por todos, es muy difícil de cultivar y muy difícil de encontrar las variedades que hay para tenerlas dentro del huerto. Dentro de las plantas que nosotros debemos de tener, debemos de incluir el epazote en estas 3 variedades o en una de las 3 variedades, porque como les comento, es muy difícil de cultivar, entonces debemos de de posicionarlo dentro de nuestra huerta para que le vayamos dando como que fuerza, porque esta planta como que la dejaron de cultivar en México, más que nada aquí en el centro de México, durante 20 años. Entonces apenas está reposicionando su siembra aquí y tenemos que hacer que se fortalezca, así se nos llene de plagas o se nos queme o lo que pase, pues debemos seguirla sembrando y sacando semillas y volviéndolas para que vaya agarrando esa fortaleza y vuelva a posicionarse dentro del centro de México. Entonces, después de ver estas 3 variedades de epazote, nos vamos a ir ahora bueno, aquí también está otro epazote morado, con las zanahorias. Nosotros estamos acostumbrados a comernos las zanahorias naranjas, pero bueno, resulta que la zanahoria tiene una característica interior que se llama caroteno. Entonces los carotenos a nosotros nos van a ayudar muchísimo, en la huerta nos van a ayudar demasiado, pero resulta que este ingrediente le da cierta coloración a las zanahorias. Entonces, basados en los grados de concentración de este ingrediente llamado caroteno, pues es el color que va a tener nuestra zanahoria, y por ello vamos a encontrar que vamos a ver nosotros zanahorias amarillas, la clásica naranja, vamos a ver blancas, vamos a ver moradas, y ahora les voy a mostrar algunas de ellas.
Aquí vemos toda una gama de colores de zanahorias. Una característica que tienen las zanahorias es que no son tan grandes como las compramos. Por ello, cuando nosotros cultivamos zanahorias de colores, debemos de tomar en consideración que las zanahorias no crecen tanto. Bueno, a Esteban sí he visto que las de colores también le crecen muchísimo, pero no siempre crecen las zanahorias tan grandes. Tienen un tamaño aproximado de unos 20 a 30 centímetros máximo y su densidad de diámetro pues no va más allá de los 2 centímetros. Sí pueden desarrollar más, como les comento, Esteban desarrolla unas grandes, pero yo la mayoría de las que he visto no son tan grandes, inclusive en los restaurantes donde venden estas, bueno, donde te sirven estas zanahorias, cuando te las compran, no te las piden tan grandes, te las piden pequeñas, porque como casi no las cocinan, porque más bien las ponen como de adorno, pues no las requieren tan grandes como nosotros quisiéramos una de las naranjas así bien grandota para que la podamos rebanar y echarse en el arroz. Estas zanahorias, resulta que hay una característica en las zanahorias, como les comenté, debido a los carotenos, cuando nosotros llegamos a lavar una zanahoria morada o una zanahoria amarilla, pues resulta que se vuelve naranja, cambia cuando nosotros las lavamos, entonces no hay que darles tanta manipulación si lo que queremos es que la zanahoria conserve las características de cuando la sembramos. Aquí podemos ver una zanahoria morada, una zanahoria amarilla, una zanahoria blanca y una zanahoria roja. Estas son las variedades, hay otras variedades, pero estas son las más populares, las que cuando nosotros llegamos a comprar semillas de zanahoria de colores, son las que nos van a salir en nuestro paquetito. Y pues como les comento, la coloración se la da el contenido de carotenos en su interior, y pues ahora sí que pues nosotros las podemos incluir dentro de nuestra huerta, dentro de nuestras hortalizas, para darle variedad a nuestros guisos, a nuestras ensaladas, y pues que ya se vea como que más multicolor, ¿no? Y aparte, como comenta Josefina siempre en su clase, nosotros cuando le damos variedad de colores a nuestras ensaladas o a nuestros guisos, pues estamos incluyendo muchas propiedades, tanto químicas como orgánicas, que son favorables para nuestro desarrollo y para nuestra buena alimentación. Entonces, pues ya con esto terminaría yo mi presentación, con esta fotografía de muchas zanahorias unidas. Pues el día de hoy hemos estado hablando acerca de pues de las diferentes plantas que podemos tener en el huerto, ¿no? Entonces, aquí en este caso, mi parte básicamente pues hará una recopilación un poquito de todo lo que han abordado mis compañeros. Y bueno, lo que yo les voy a presentar pues es la diversidad de plantas que deberíamos tener en un huerto. Aquí en esta presentación podemos ver que hay pues diferentes ejemplos de jardines de casa. Como pueden ver en todas las fotos, no únicamente hay hortalizas. Bueno, es posible que no se vea muy bien porque las fotos son chicas, pero podemos ver que en estas fotos hay hortalizas, hay plantas de ornato, o sea, plantas que tienen flores, y algunas aromáticas. En todas las fotos no solamente hay hortalizas, ¿vale? Bueno, y bueno, entonces, ¿qué debemos sembrar en el huerto? Pues un huerto sano, un huerto productivo, un huerto útil, exitoso y agroecológico, pues debería tener una amplia diversidad de plantas. ¿A qué me refiero con un huerto sano? Pues un huerto que no tenga plagas. Siempre va a haber alguno que otro animalito que por ahí se está comiendo nuestras plantas, siempre va a aparecer alguna enfermedad, pero en un huerto sano estos problemas son mínimos. Un huerto sano que tiene una diversidad de plantas, no nada más hago un monocultivo, sino hago un policultivo, en donde siembro lechugas, jitomates, cilantro, etcétera. Huerto productivo, ¿a qué me refiero con un huerto productivo? Pues un huerto que realmente nos esté dando pues una cantidad suficiente para podernos alimentar. Útil, ¿a qué me refiero con útil? Pues es un huerto que estamos cultivando lo que queremos, ¿no? A lo mejor a mí se me da muy bien la acelga y soy experto en acelga, pero si en mi casa o en mi colonia nadie come acelga,
pues entonces a lo mejor debería yo o buscar recetas para aprovechar la selga o sembrar otra cosa. Exitoso, pues es la unión de todo lo anterior, ¿no? Y agroecológico. Buscamos que nuestro huerto, ¿a qué se refiere esto de agroecológico? Buscamos que nuestro huerto sea lo más natural posible. A eso se refiere con agroecológico. Es decir, que pues vamos a disminuir o no vamos a usar sustancias químicas como fertilizantes químicos, plaguicidas químicos. Todo lo que vamos a hacer en este huerto, pues va a ser lo más natural posible. Si por ahí algunos animalitos están comiendo mis plantas, pues aplicaré algunos remedios naturales para contrarrestarlos, voy a fertilizar con composta, voy a aprovechar todo lo que me sobre del huerto, es decir, por ejemplo, si por ahí empiezan a salir algunas hierbas que no quiero yo consumir o que no le veo un potencial, las arranco y las puedo compostear. Entonces, todo en el huerto, pues, es útil, ¿no? En la naturaleza, todos los seres vivos somos útiles, ya sean las plantas, ya sean los insectos, hasta las moscas son útiles, ¿no? Entonces, a eso se refiere con agroecológico. Bueno, entonces, en un huerto agroecológico debemos de tener pues hortalizas. Las hortalizas generalmente es lo primero que nos atrae por lo que queremos tener un huerto, en este caso, pues hortalizas. Debemos también sembrar de vez en cuando leguminosas. No se vale solamente sembrar puras lechugas, puros jitomates, puro cilantro, sino tengo que sembrar leguminosas. ¿Por qué leguminosas? Porque las leguminosas en sus raíces tienen unos microbios que ayudan a fijar el nitrógeno. Entonces, cada cierto tiempo tengo que hacer una rotación de cultivos y por eso debo sembrar leguminosas. También en mi huerto puedo tener algunos cereales. Los cereales es lo más difícil de tener en un huerto urbano, porque normalmente los cereales requieren grandes extensiones de terreno. Pero, por ejemplo, sembrar por ahí una planta de maíz, pues no estaría mal, ¿no? Y quelites. ¿A qué me refiero con quelites? Aquellas plantas que crecen de manera silvestre, que nadie las sembró, que nos aparecen por aquí y por allá, y que normalmente las arrancamos, tal vez las usamos para la composta, pero que muy probablemente pues tengan un potencial alimenticio. Entonces, quelite es toda aquella planta que no sembramos, pero que la podemos aprovechar para comer. En este caso, los quelites podrían ser las verdolagas, el epazote a veces sale solito y podría ser considerado por momentos un quelite, la malva también es un quelite, ¿no? Bueno, otras plantas que debemos tener en nuestro huerto es algún frutal. Es posible tener en nuestro huerto pues alguna maceta en donde podamos tener un pequeño árbol de guayaba, un pequeño limón, siempre y cuando controlemos su tamaño, ¿verdad? Entonces, en un huerto urbano, el arbolito no va a crecer a su tamaño normal, pero sí podemos tener uno que otro frutal. Muy bien. Nuestro huerto también debe tener, pues, plantas aromáticas y condimentarias. Es decir, debe tener plantas como el epazote, como la hierbabuena, como la menta. Son plantas que deberíamos tener. Ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Y en nuestro huerto también podríamos tener plantas medicinales. Plantas medicinales que, como la sábila, como la mercadela, todas estas plantas que nos sirven no para comer propiamente, pero sí para curar algunos problemas que podamos tener. Luego, plantas ornamentales. En nuestro huerto también debemos tener plantas ornamentales. Primero, pues para embellecer nuestro huerto, pero más allá de esto, las plantas ornamentales sobre todo ayudan a atraer polinizadores. Entonces, por eso es que es importante que nuestro huerto tenga también plantas ornamentales. Entonces, un huerto sano, productivo, útil, exitoso y agroecológico, pues va a tener hortalizas, leguminosas, cereales, vamos a dejar crecer algunos quelites, va a tener uno que otro frutal, vamos a sembrar plantas aromáticas, vamos a tener una que otra planta medicinal y también lo vamos a complementar con plantas ornamentales. Muy bien. Ahora, ¿qué son las plantas aromáticas y condimentarias? Pues las plantas aromáticas son todas aquellas plantas que segregan sustancias volátiles que les dan un aroma característico. Plantas de este tipo, por ejemplo, es el huele de noche.
El huele de noche tiene en las tardes sobre todo, emite su aroma característico. La gardenia, pues, es una planta que justamente tiene un aroma dulce, agradable, podría ser considerada una planta aromática. La ruda, nosotros pasamos al lado de una ruda, tantito la tocamos y empieza a emitir este aroma, ¿no? Entonces, todas estas son plantas aromáticas. Algunas plantas aromáticas como la ruda, pues son aprovechadas no solamente por su aroma, sino tienen propiedades medicinales. Estas otras dos plantas, pues más bien son de tipo, el huele de noche y la gardenia, son de tipo ornamental. Bueno, ¿cuáles son las plantas condimentarias? Las plantas condimentarias, pues son aquellas que tienen un sabor característico y por ello las aprovechamos en estado fresco o en estado seco para mejorar el sabor de un platillo. En este caso, es conveniente tener en nuestro huerto plantas como el perejil, el romero, el cebollino, la albahaca o la menta, que son plantas que, además de ser aromáticas, también nos sirven para condimentar, para mejorar el sabor de nuestros alimentos. Bueno, ahora pasamos a las plantas medicinales y ornamentales. ¿Cuáles son las plantas medicinales? Pues son aquellas que contienen en uno o varios de sus órganos, es decir, pueden tener ya sea en sus hojas, en su raíz, en su tallo, en las mismas flores o en sus frutos, pues ciertas sustancias que pueden ejercer una acción curativa o que pueden ser utilizadas como materia prima, pues para la preparación de varios medicamentos. En este caso aquí muestro la imagen, pues algunas plantas que son consideradas medicinales, el árnica mexicana, porque hay una árnica europea, la sábila y algo que es un quelite realmente porque lo podemos comer en platillos, y que crece de manera silvestre, pero la malva también tiene propiedades medicinales. Muy bien. Y bueno, ahora hablamos de las plantas ornamentales. ¿Qué son las plantas ornamentales? Pues son aquellas que se cultivan, pues principalmente por sus propósitos decorativos, es decir, por sus características estéticas. Tienen, pues ya sea por su floración, nos gusta su follaje, nos gusta cómo huelen, nos gusta cómo se ven, o simplemente las ponemos porque además atraen polinizadores. ¿Vale? Muy bien. Y en el mundo de las plantas ornamentales, aquí tengo dos fotos, pues ahora sí que podríamos dar aquí todo un año de plantas ornamentales porque tenemos pues una amplia diversidad, desde aquellas que son solo de hoja, aquellas que tienen flores como los anturios, las orquídeas, hojas como los helechos, geranios, etcétera. Son tantas las plantas ornamentales que este sería un mundo de información. Ahorita solamente lo mencionamos de esta manera. Y bueno, es necesario considerar que muchas de las plantas pueden pertenecer a varias categorías. ¿Esto qué quiere decir? Pues que algunas pueden ser aromáticas y condimentarias, pueden ser ornamentales y medicinales, o pueden ser aromáticas, además pueden ser condimentarias, además pueden ser medicinales y pueden ser ornamentales. Entonces, realmente clasificar una planta pues es difícil utilizando este tipo de clasificación, porque por ejemplo, ¿cuál será? La salvia. La salvia despide cierto aroma, puede ser utilizada para sazonar algunos guisados, tiene propiedades medicinales y además es ornamental porque da unas florecitas moradas muy bonitas que le gusta mucho a los colibríes. Entonces, ¿en dónde clasifico la salvia? Pues la tengo que clasificar en las 4 categorías. Es aromática, condimentaria, medicinal y ornamental. La próxima sesión, pues vamos a profundizar sobre algunas de ellas, son tantas que pues es complejo, ¿no? Tenemos ajenjo, árnica, albahaca, el ajo tiene propiedades medicinales. Ahorita todas las que les estoy presentando, se las estoy presentando porque tienen ciertas propiedades medicinales. El anís, una planta que se llama aceitilla, esta crece de manera silvestre. El apio tiene propiedades medicinales. El árbol que se llama el ahuehuete, el árbol del tule, tiene propiedades medicinales. La artemisa es otra planta. Incluso la hoja del plátano no solamente sirve para el zacahuil, también tiene propiedades medicinales. Berro, la bugambilia, que pues a muchos nos gusta porque por el color de sus brácteas, en realidad
En la bugambilia, esto rojito no es su flor. La flor propiamente es esto blanquito este puntito blanco que tiene, que estoy señalando. No sé si se alcance a ver, pero aquí hay un puntito blanco, esa es su flor. Y las demás son hojas coloreadas de color rojo y de otros colores. Tiene propiedades medicinales, candelilla, capulín, cardo mariano, muchas plantas, les digo, crecen de manera silvestre, cardo santo, la cebolla puede ser no solamente una hortaliza, sino también una planta medicinal, el cempasúchil, una planta ornamental, muy útil en el huerto porque atrae, porque no le gusta a muchos insectos, entonces lo que hace es, por ejemplo, a los nemátodos, ayuda a controlar este problema de nemátodos en el suelo, la chaya. Ahí en Benita Galina tenemos, Misael puso varias chayas, tiene propiedades medicinales, algunas plantas que ya no conocemos tan bien, como el chicalote, el mismo ciprés, estos árboles que por ahí hay sembrados en la ciudad, también tienen propiedades medicinales, la cola de caballo, la contrahierba, la dalia, no solamente es bonita y es la flor nacional, sino también tiene sus propiedades medicinales. El diente de león, que a veces cuando sembramos pasto en nuestra casa nos molesta que empiezan a salir un montón de dientes de leones por aquí porque compiten con el pasto, pues tiene propiedades medicinales. La doradilla, el epazote del cual estaba hablando Julio, la espinosilla. Por ejemplo, aquí ponen la higuerilla. La higuerilla es una planta bastante venenosa, entonces sí tiene un uso medicinal. Aquí la recomiendan en forma de té o infusión, y aquí nos dicen una dosis, pero yo la verdad no me animaría a usar este tipo de planta, tendría que leer muy bien, porque la higuerilla es una planta venenosa, entonces, a pesar de que aquí se recomienda, con las plantas medicinales siempre tengan cuidado, aun cuando en internet nos digan que la higuerilla es maravillosa para, no sé, para la tos, pues no le crean, revisen la información muy bien, porque podría ser podríamos, aunque son plantas naturales, pueden ser plantas peligrosas, siempre hay que estar checando, no hay que dejarse llevar por la primera noticia que nos llega. Si alguien nos dice, no, es que yo la higuerilla me tomo té y me ha funcionado muy bien para algo, siempre hay que revisar bien la información, no vaya a ser que al final vayamos a tener un problema. Bueno, aquí yo tengo algunas plantas, pues, aromáticas que deberíamos usar en el huerto. En este caso, esta que tengo aquí se llama tomillo. Es una planta que deberíamos tener ahorita en el huerto. Ahorita espero que me dé tiempo de pasarles para qué podría servir. Tengo aquí, pues, algo que siempre es bueno tener en el huerto, la hierbabuena. La hierbaluisa que estábamos viendo ahorita es el cedrón. Este tiene un aroma a limón, muy parecido al zacate limón, al té limón. Un poquito del aroma y el sabor, pero bueno, este se llama cedrón. Pues siempre es importante tener una hierbabuena, tal vez tener, pues, la manzanilla para hacer algunos tés, tener romero, tener albahaca, la albahaca muy útil. Estas dos plantas muy útiles también por sus propiedades medicinales, pero también útiles no solamente por esos, sino porque pues atraen polinizadores, la lavanda, esta planta que está aquí, la lavanda, y esta, que es la salvia. Esta es la planta que les digo que les gusta mucho a los colibríes. Si ustedes quieren que en su casa haya muchos colibríes, pues habrá que sembrar mucha salvia y lavanda. Y finalmente aquí tengo dos plantas. Esta es un tipo de hierbabuena, se llama polio. En realidad, en el mundo de la hierbabuena hay plantas que son el mismo género, diferente especie. Es el caso de la hierbabuena, el caso de la menta, el caso del polio, el caso del té negro, y no me acuerdo cuál otra. Son como 5 o 6 plantas que se consiguen. Todas son, digamos, que un tipo de hierbabuena, cada una con diferente sabor. Esto es el polio. Y esta, que muchos le llaman stevia, en realidad se llama hierba dulce. No tiene una relación directa con la stevia, pero al igual que la stevia, las hojas tienen un sabor dulce. Se pueden aprovechar en forma de infusión para endulzar nuestras bebidas. Los esperamos el siguiente sábado.
Obviamente está bueno tomar apuntes, ojalá también los pudieran compartir entre ustedes para que haya retroalimentación y aprendan ustedes como grupo, porque eso es muy importante, que se compartan lo que vayan aprendiendo. Pero bueno, eso es de mi parte todo, muchas gracias.